Bueno, y ahora vamos a hablar de un proyecto que yo la primera vez que leí sobre él me llamó muchísimo la atención porque, bueno, nos va a contar ahora Javier Menéndez un poco, es CEO de Encapsulae. Digamos que el material que utilizan para hacer sus productos tarda menos tiempo en desaparecer, ¿no?, del planeta. Cuéntanos un poco tu proyecto. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. A ver, cuando hablamos de plásticos, parece que estamos hablando ahí de casi terrorismo, ¿no? Pero daros cuenta que cuando miráis la basura por la noche en casa, el 70-80% es plástico. ¿Por qué usamos plásticos? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. Ya empezamos con el debate agrio. Y en el fondo es porque por delante de la sostenibilidad está la seguridad alimentaria. El plástico hoy es, pues eso, es la herramienta que hemos venido usando para conseguir que cuando vamos al supermercado y compramos algo, pues estamos seguros de lo que estamos comprando. Ahora, muy bien, ¿estamos usando demasiados plásticos? Pues la respuesta es sí, porque ya ves hasta que te compras una manzana y le ponen plástico, cuando ya tiene su piel. Javier, yo tengo una teoría. Se está culpando a la contaminación en plásticos en los océanos, parece que todo está acabando en el océano Índico, me parece por el efecto de las corrientes, se está culpando al plástico. El plástico no tiene patitas y se va acercando a la orilla del mar y se mete en el agua y empieza a nadar. No, lo tiramos. Creo que el problema es nuestro. Somos nosotros los que estamos tirando el plástico. Somos los culpables. El plástico no es culpable. El plástico ha supuesto, está siendo un desarrollo económico, social, tremebundo. Ha sido uno de los productos estrella del desarrollo en el mundo entero. Y, sin embargo, lo tenemos demonizado. Y acabaremos como en Estados Unidos, donde van con la cesta de la compra, cargados absolutamente con las dos manos que no pueden llevar ni los niños, y que se les cae todo porque son con bolsas de papel, ¿verdad? Y, sin embargo, efectivamente, repito, los plásticos no van solos al mar. Alguien los ha tirado. Bueno, está claro que al final siempre hay personas detrás, ¿no?, de las acciones. En nuestro caso, lo que queremos es que estos envases, primero que mejoren su funcionalidad. O sea, por un lado, que mejoren la seguridad alimentaria, que extiendan la vida útil de los alimentos y, por último, una vez que ese envase ha acabado su vida, consigamos que en menos de 90 días sea compostable, se pueda reciclar, hacer algo, ¿no? Nosotros, Encapsulae es una empresa que es un spin-off del CSIC y este verano salió el tema hubo una crisis alimentaria con el tema de la listeria, ¿no? Y nosotros que estamos trabajando en este mundo de conseguir plásticos que te mejoren la seguridad, dije, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, hace como 3 semanas sacamos la noticia de que ya teníamos el primer envase que era capaz de matar listeria. Es decir, hacíamos envases activos. Pues eso, por ejemplo, ha tenido repercusión. Vale, tú has hecho una función, has acabado con la listeria, podemos comer más seguros, pero esta mañana también hablábamos del tema, ¿no? Hay que pensar en el ciclo de vida del producto. Una vez que tú has tirado ese envase, bueno, si no hago nada, por ejemplo, una botella de PET, una botella de agua, pues puede tardar 450 años en biodegradarse. ¿Somos capaces de hacer algo? Entonces, por ejemplo, el PET, que son un monocapa, a lo mejor esto es un poco ya más técnico, se puede reciclar. Otros envases que son multicapas, estamos hablando de reciclado químico. Y otros envases, pues estamos hablando de biocompostación. En el fondo tenemos que elegir una estrategia para ver cómo ese plástico lo transformamos en algo que no sea un residuo, que sea algo útil. ¿Me vas a preguntar? No, e insistir en la idea de que el plástico no es el enemigo a batir. El ser humano, el que usa el plástico, es el amigo al que tenemos que darle una colleja, por decirlo. De hecho, dentro de las políticas ahora de la Unión Europea, ha salido una ley de plásticos de un solo uso, que están hablando, si al final lees la ley, acaba hablando del comportamiento humano, ¿no? Es decir, las pajitas, los vasitos estos que se tiran enseguida, pues se van a acabar sustituyendo, pues eso, por cartón o por madera. ¿Por qué? Porque la parte de biopolímeros, que era
lógico elemento que iba a sustituir al plástico de toda la vida, tampoco tiene patitas. Y si los tiramos, pues en lugar de tener un residuo de plástico, tenemos un residuo de bioplástico. Por lo cual, al final, lo que se está restringiendo es el uso. Entonces, lo que propones es cambiar el material de esos productos por productos más verdes, ¿no? Entre comillas, ¿o cuál es tu nuestra solución? propuesta de valor es introducir aditivos dentro del plástico para que el plástico, una vez vaya a compost, en menos de 90 días se convierta en un residuo que se puedan comer las bacterias y no aparezcan plásticos, no aparezcan microplásticos, que son palabras, bueno, es la palabra del año pasado, ¿no? Que se eligió, ¿no? Que no aparezcan microplásticos y al final hacer las cadenas de polímeros tan pequeñas que las bacterias se lo puedan comer y acabar con el residuo. Eso al final es compostación. ¿Qué tipo de productos elaboráis ahora mismo en Capsulae? En Encapsulae lo que estamos haciendo es aditivos para polímeros o biopolímeros. Básicamente pues estamos trabajando con micropartículas de fosfatos que hacen es atrapar humedad e impiden que las bacterias se desarrollen. Ese era el problema. Me estoy despistando, perdón, son las cosas del directo. Este era el problema. Habéis inventado algo que es buenísimo. Un plástico que elimina el riesgo de listeria dentro de lo que es en el caso de la listeriosis que se produjo precisamente aquí en Andalucía y que afectó a muchísima gente, era un problema no del plástico, sino del procesamiento. Era el ser humano que se estaba equivocando en el procedimiento. Bueno, en ese momento lo que ocurre es, los sistemas de producción no eran lo suficientemente seguros. En el caso de la famosa carne mechada, lo que ocurrió fue que durante el proceso de horneado pues se bajó la temperatura por debajo de los límites recomendados y la listeria pues estaba allí. Ahí yo estoy con Juanma, que se me va a mí la cabeza, con Luis Velda. Ahí estoy yo con Luis. Creo que el problema en ese momento no es del plástico ni del envase. Creo que también ahí está la responsabilidad de cada uno, porque además después se conoció que uno de los dueños de la empresa conocía que esa carne estaba en mal estado y aún así la comercializaron. Entonces creo que en esa situación, específicamente hablando de este caso, el problema no es de la listeria, o sea, no es del plástico, sino... Está claro que siempre detrás de las acciones hay personas, ¿no? De hecho, el Código Penal habla de negligencia y dolo, lo diferencia. Cuando haces las cosas mal, sabiendo que las estás haciendo mal, pues es un agravante. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a cambiar un poco...